Hola, bienvenidos a todos. Vamos a ver en esta clase, que va a ser más cortita que las que ya estuvimos haciendo, dos temas importantísimos que forman parte de la inmunidad innata, ¿sí? Que no está dentro de estos receptores y células, sino que son otros sistemas u otras reacciones con las que cuenta la inmunidad innata para hacer la primera línea de defensa contra los agentes lesivos y en este caso puntualmente contra microorganismos, podríamos decir. Vamos a ver dos temas entonces muy importantes que son el sistema de complemento y la reacción de fase aguda. Dos temas que son muy sencillos si ustedes los estudian y que son responsables de un montón de bochazos en los exámenes. Entonces, a prestar atención que con 3 o 4 palabritas de estos temas ustedes pueden aprobar muy bien un examen, ¿sí? Empezamos primero por el sistema de complemento. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema de complemento y lo vamos a definir como un conjunto, un grupo de más de 30 proteínas que son sintetizadas en su mayor parte en el hígado, ¿sí? Además, constituye el componente humoral de la inmunidad innata que más importancia tiene para la defensa contra bacterias. Es decir, de la parte de inmunidad innata que nosotros ya hasta acá estamos viendo, nosotros dijimos que había sustancias que actuaban como opsoninas, que estaban disueltas en los líquidos corporales. Si ustedes recuerdan de lo que ya estuvimos hablando, de lo de la inmunidad innata eran dos de los sistemas de opsoninas. Uno, los RRP humorales, que los vimos ya la clase pasada, y otro era las moléculas del sistema de complemento que lo estamos viendo ahora. Pero en este caso son mucho más importantes que los RRP humorales y constituyen el componente humoral de la inmunidad innata que más importancia tiene para la defensa antibacteriana. La función de este sistema está regida por 3 principios rectores, o sea que ¿cómo va a funcionar este sistema? Bueno, su función va a estar regulada o controlada por 3 principios. El primero es que sus componentes se encuentran en forma inactiva generalmente. Y esto hay que tener mucho cuidado porque son muy inflamatorios los componentes del sistema de complemento. Entonces se encuentran en forma inactiva, pero son activados por el que los precede en una cascada de activación. ¿Por qué esa es una cascada de activación? Y bueno, para que vayan pasando diferentes pasos y se active el sistema de complemento frente a cosas que realmente sea necesarias la actividad del sistema de complemento. Entonces acá en este esquema tenemos que el compuesto A, cuando es activado, va a activar al B, el B cuando es activado va a activar al C. Y así sucesivamente si fuéramos más lejos. El segundo principio rector es que el sistema de complemento cuenta con un mecanismo de amplificación, un muy potente mecanismo de amplificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vimos en el principio anterior que A activa a B y B activa a C. Pero en realidad lo que pasa es que A va a activar a miles de moléculas de B y B va a activar a miles de moléculas de C. Fíjense. Fíjense si no se amplificó la señal, chicos. De un componente que se activó al principio, yo voy a tener miles y miles de moléculas efectoras. Y esto se llama mecanismo de amplificación. Fíjense cómo se va ampliando la señal. Entonces, ¿qué significa mecanismo de amplificación? Que un componente activado puede activar a miles del componente que le sigue en la cascada. Y ese otro componente puede activar a miles del que le sigue en la cascada. Y así, con activación de un solo componente en alguna situación, se activa todo el sistema de complemento y se forman miles y miles de moléculas efectoras. Fíjense qué importante el mecanismo de amplificación. Y el tercero, bueno, ahí está la amplificación de la señal. Y el tercero es que su activación está estrictamente regulada. ¿Qué quiere decir? Que el sistema del complemento tiene que estar muy controlado porque, como les dije, una de sus funciones es ser proinflamatorio y anafiláctico, o sea que podría matarme si se activa en demasía o si se activa por cosas que no se tendría que activar. Entonces, su activación, como decimos, está muy bien regulada. Solo se va a activar por 3 vías, que son las vías de activación del sistema del complemento. Solamente se va a activar por esas vías. No hay otra cosa que lo pueda activar. Bien, ahora vamos a ver entonces, ya que estamos acá, las vías de activación del sistema del complemento. Yo acá no voy a hacer un repaso de la parte química y de toda la reacción que es
un choclo larguísimo y que escapa a los objetivos de este curso de Introducción a Inmunología y lo que ustedes les pueden preguntar en un examen. Ustedes les van a preguntar toda la cascada de activación, pero sí que sepan ustedes estos conceptos que yo les voy a decir ahora. Las cascadas de activación son tres. Tenemos la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. La vía clásica fue la primera vía que se descubrió sobre activación del sistema del complemento, por eso se llama vía clásica. Es la primera que descubrieron los investigadores. Y se dieron cuenta que esta vía se iniciaba cuando un anticuerpo unido con su antígeno era reconocido por una molécula del sistema del complemento y se iniciaba la cascada de activación. Entonces le pusieron vía clásica, en su momento fue la única que había, supuestamente, y es la que se activa entonces frente a anticuerpos unidos con sus antígenos. ¿Bien? Luego, los investigadores descubrieron que había otra vía, ¿sí? Porque decían, bueno, pero si el sistema de complemento se activa con los anticuerpos, se tendría que activar durante procesos tardíos en la inmunidad. O sea, los anticuerpos se producen en la parte de inmunidad adaptativa, una parte más tardía de la inmunidad. Entonces, para activar el sistema de complemento, tendría que haber anticuerpos y tendría que ser más tardío quizás en la respuesta inmunológica, pero ellos vieron que no, que apenas empezaba un proceso infeccioso, por ejemplo, el sistema de complemento se activaba. Y entonces dijeron, bueno, debe haber algo que nosotros no sabemos y en lo cual es otra vía de activación del sistema del complemento. Y ahí descubrieron la vía alterna, ¿sí? Que se dieron cuenta que hay moléculas del sistema del complemento que pueden reaccionar directamente contra estructuras microbianas y activar el sistema del complemento de igual manera. Entonces ven cómo el sistema del complemento se activaba al principio de las respuestas inmunológicas por esto, porque pueden reconocer directamente a los microorganismos. La última vía es una vía descubierta recientemente, fue la última que se descubrió, y se descubrió que había otras moléculas que cuando estaban en la sangre y estaban unidos a sus antígenos, ¿sí? Si bien no eran anticuerpos, podían activar también al sistema del complemento en partes tempranas de la respuesta inmunológica. Estas moléculas son las lectinas. ¿Y qué son las lectinas, chicos? Los RRP humorales que vimos ya en la primera clase, en la segunda clase. Entonces, la vía de las lectinas es la que se activa por los RRP humorales cuando están unidos a sus antígenos, ¿sí? Que acuérdense que reconocen antígenos poco específicos, pero cuando se unen a sus antígenos pueden activar el sistema del complemento. Y ahí entonces se determinaron las tres vías de activación del sistema del complemento. Ahora, yo les dije en el orden en que se fueron descubriendo, ¿sí? Vía clásica, la vía alterna porque era una alternativa a la clásica y la última la vía de las lectinas porque es el nombre de estos RRP humorales. Pero quizás en el examen no les conviene saberlo así, sino que a ustedes les conviene saber más en qué orden se dan en la respuesta inmunológica, ¿sí? Y si ustedes lo tienen que acomodar en el orden en que se van a dar en la respuesta inmunológica, la primera vía que activa el sistema del complemento, si ustedes razonan un poquito, sería ¿cuál de las tres? Bien a los que pensaron la vía alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconoce directamente al microorganismo. La segunda vía de activación, que se activa en orden de tiempo, ¿sí? en una circunstancia ideal, es la vía de las lectinas, porque ustedes acuérdense que los RRP humorales se producen en fases tempranas de los procesos inflamatorios y entonces la vía de las lectinas sería la segunda. Y la última vía en activarse en orden de tiempo sería la vía clásica porque necesita anticuerpos para su activación. ¿Se entendió? Entonces, este orden que tienen acá es el orden en el que se descubrieron y el otro orden que ustedes tendrían que saber, vía alterna, lectinas y clásica, es el orden en el que se podría decir que se sucede en la respuesta inmunológica. Obviamente, si hay anticuerpos de memoria y algo entra, se van a unir al su antígeno y van a activar la vía clásica a sus anticuerpos y eso sería temprano también. Pero bueno, estamos hablando de una respuesta primaria. La primera vez sería ese el orden, ¿sí? Bien, una vez que se activa la vía de complemento, se va a dar una cascada de activación, que es eso que no lo vamos a repasar acá, si quieren vayan al apunte para repasarlo, pero cualquiera sea la vía que se active, va a producir la generación de muchas moléculas del complejo C3.
Y el compuesto C3. Y el compuesto C3, ¿sí?, es el que va a ensamblar o a activar a los diferentes compuestos que van a ser los efectores del sistema del complemento. Entonces, a partir del complejo C3, que sería el final de cualquiera de las tres vías, van a surgir estos compuestos que sí son los efectores, ¿sí? Van a surgir gran cantidad de C3A y C5A. C3A y C5A producen quimiotaxis para células inflamatorias, ¿sí?, en este caso neutrófilos, y también producen anafilaxis. ¿Qué quiere decir? Que además de llamar a los neutrófilos, también van a producir que se degranulen, produciendo vasodilatación, éstasis sanguíneo y filtración de líquidos hacia los tejidos, que se conoce como anafilaxis, ¿sí? Entonces, son quimiotácticos y son anafilácticos. ¿Para qué células? Principalmente para neutrófilos, pero también pueden llamar a macrófagos, o sea, a monocitos si están en la sangre, y también a basófilos y eosinófilos. En cualquier caso, producen la quimiotaxis y la anafilaxis. De entre ellos, C5A es 200 veces más poderoso que C3A, o sea que es mucho más anafiláctico. Y ahora vamos a ver después cuáles son las funciones del sistema de complemento, pero si ustedes lo relacionan desde ahora, si yo digo que, bueno, produce quimiotaxis de células inflamatorias y anafilaxis, por la misma quimiotaxis, ¿qué se está produciendo? Inflamación. O sea, estas dos producen inflamación. Bien. Otro compuesto que se forma a partir del C3 es el C3b. El C3b actúa como una potente opsonina. Es la opsonina más potente del sistema del complemento, y acuérdense cuando nombramos los tres grandes sistemas de opsonina, nosotros dijimos los RRP humorales, el sistema moléculas del sistema de complemento, ahora le podemos poner nombre y apellido, es C3b del sistema del complemento, y las últimas son los anticuerpos, que los vamos a ver más adelante. Con esta ya estamos viendo el segundo grupo de moléculas que actúan como opsoninas en nuestro organismo. Esta opsonina lo que hace es se pega a los microorganismos y también tiene la función de pegarse a los complejos inmunes, que después vamos a ver cuando veamos hipersensibilidades, ¿sí?, y ayuda a nuestro organismo a depurar los complejos inmunes. Otros nombran también a C4b como una opsonina, sería la segunda más potente, pero la que ustedes tienen que nombrar en el examen es C3b. Saber que C4b también es una opsonina, pero no importa tanto como C3b. Bien, también a partir del compuesto C3 se forma un complejo de moléculas del complemento que tiene la fórmula C5, C6, C7, C8 y C9. Este complejo, este conjunto de moléculas, se conoce como complejo de ataque lítico de membrana, ¿sí? Y lo que hace este complejo de ataque lítico de membrana es producir lisis celular. Nosotros vamos a ver que más adelante, cuando veamos los mecanismos por los que los linfocitos citotóxicos eliminan a las células blanco, vamos a ver que uno de los mecanismos mediados por la granzima y la perforina es hacer un pequeño poro en la membrana de la célula blanco, y por ahí entra otro compuesto e inicia la apoptosis de la célula blanco. Este no es el caso. Lo que hace el complejo de ataque lítico de membrana es hacerle un agujero gigante a la membrana de la célula blanco, y así produciendo que el agua y los electrolitos que están en el medio que los rodea, ingresen a la célula y la célula muera, ¿sí? Es como que le da un tiro a la célula blanco, le da un tiro a su membrana y le produce bastante daño, y se forma un agujero porque puede entrar líquido y la célula de esta manera muere, ¿sí? Y último, a partir de C3, se forman fragmentos de C3b, o sea, el C3b es la opsonina, y en la formación de C3b quedan fragmentos libres que se llaman C3b frags, que lo que hacen es potenciar la respuesta B, porque estimulan a los linfocitos B para producir anticuerpos, pero no a cualquier linfocito B, sino a los linfocitos B de la zona marginal del vaso, que después nosotros vamos a ver qué son cuando veamos linfocitos B. Por ahora anótenlo y sepan que C3B, los fragmentos que quedan en la formación de C3B, van a potenciar la respuesta inmunológica de los linfocitos B, porque estimulan a la producción de anticuerpos de los linfocitos de la zona marginal del vaso. Bien, entonces tenemos las tres vías se activan,
forman C3 y a partir de C3 se forman todos estos compuestos que acabamos de nombrar. Bien, entonces, si nosotros ya lo estuvimos hablando recién, pero si yo quisiera poner aparte cuáles son las funciones del sistema de complemento, ¿sí? Las funciones son 4 y están relacionadas con esas 4 moléculas que nosotros vimos, y si ustedes hacen un poquito de memoria, las podemos ir diciendo juntos. La primera, dijimos que era que C3A y C5A eran quimiotácticos y eran anafilácticos, entonces producen inflamación, ¿sí? El sistema de complemento es un proinflamatorio muy grande con el que cuenta nuestra respuesta inmune innata, ¿sí? Que va a generar inflamación enseguida cuando se activa. Por eso está tan bien controlada su activación. Acuérdense que produce inflamación porque es quimiotáctico para neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, y porque producen su degranulación, y al producirlo produce la anafilaxia. Y todo eso, células de inflamación, vasodilatación, éxtasis sanguíneo, edema de los tejidos circundantes, contribuyen a la inflamación. O sea, son la definición de inflamación. Entonces dijimos que acá las moléculas responsables de esto son C3A y C5A. Acuérdense que C5A es mucho más potente que C3A. El segundo... o la segunda función que tiene que ver con la molécula C3b es la opsonización. Acuérdense que este sistema de complemento puede opsonizar tanto a bacterias, a virus, como también a complejos inmunes, que eso está bueno saberlo porque se los pueden llegar a preguntar. El compuesto responsable es C3b. La tercera, que tiene que ver con el complejo ataque lítico en membrana, es ataque directo a los microorganismos. Acuérdense que le da un tiro a la membrana, este complejo ensamblado, ¿sí? Y los responsables de este ataque lítico son C5, C6, C7, C8, C9, conocido como complejo ataque lítico membrana. Y la última función, ¿sí? Que esta es la que nadie se acuerda en el examen y yo les pido a ustedes que la anoten y que la resalten así se la pueden acordar, es la que tenía que ver con los linfocitos B de la zona marginal del vaso o con los fragmentos de C3b, y es potenciar la respuesta B. Es decir, que potencia la acción de los linfocitos B. ¿Por qué? Y porque estos compuestos que derivan de C3b, los C3b frag, son los que potencian o producen que los linfocitos B de la zona marginal del vaso generen más anticuerpos, o sea que los estimulan. Lo vamos a ver más adelante qué significa esto, pero por lo menos ahora acuérdenselo, ¿sí? Para que vean, vieron que a cada rato yo digo esto, acuérdenselo que lo vamos a ver más adelante, porque la respuesta inmunológica es todo uno. Nosotros la separamos y la separamos y la separamos, pero para estudiarla, porque al final la respuesta inmunológica es una sola. Bueno, y acá terminaron las 4 funciones del sistema de complemento. Si ustedes me dicen esto en un examen, les pongo un 10, chicos. Es muy fácil el sistema de complemento. No se enrosquen con las cascadas de activación, porque eso no se los va a preguntar nadie, pero sí, por favor, tengan en cuenta estos conceptos que les acabo de decir. El segundo tema es la reacción de fase aguda, otro tema que nadie lo lee y es muy preguntado y quizás fue responsable del bochazo de muchos. La reacción de fase aguda la vemos en obviamente inmunidad innata, como estamos ahora en este tema, y vamos a decir que es una respuesta inflamatoria que se dispara por 3 citocinas, que son interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que son producidas activamente por los macrófagos, que es cuando están activados, al inicio de las respuestas inflamatorias. O sea, es un proceso inflamatorio y ahora vamos a ver las características y por qué es un proceso inflamatorio, que se dispara por estas citocinas, dijimos, IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Que se conocen como citocinas de fase aguda. ¿Por qué? Porque van a desencadenar toda esta reacción de fase aguda. Y estas citocinas de fase aguda son producidas por los macrófagos activados. ¿Se acuerdan cuando vimos los RRP de superficie y hablamos de uno que se llamaba el TOL? ¿Se acuerdan? Dijimos que el TOL era un receptor que nunca mediaba la fagocitosis de la gente que lo activó, sino que era un receptor activador, activaba funciones de diferentes células. En el caso de los macrófagos, cuando se activa un TOL, el macrófago se activa, se transforma en macrófago activado. Y al transformarse en macrófago activado dijimos que empezaba a fagocitar todo lo que le rodeaba, pero también a producir gran cantidad de citocinas. Estas citocinas, entre ellas, produce gran cantidad de estas 3. Y por eso es responsable de la reacción de fase aguda. O sea, resumiendo, ¿quién es responsable de la reacción de fase aguda? El macrófago activado. ¿Cómo se activa el macrófago? Por un montón de receptores que tiene la membrana, pero uno de ellos es los receptores de tipo TOL.
que desencadenan la activación del macrófago. ¿Y qué citocinas son las que van a estimular la reacción de fase aguda? Interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, conocidas como citocinas de fase aguda. Fíjense qué fácil que es esto. Ahora, la definición de reacción de fase aguda, como dijimos, proceso inflamatorio, es esta, y es la que ustedes se tienen que acordar de memoria. Es un cuadro inflamatorio agudo, local y sistémico. Acordarme de esto es sencillísimo, ¿sí? Porque fíjense que la definición es muy corta, pero lo que usted, para que esto no sea solamente decirlo como un lorito de memoria, lo que yo quiero que entiendan en esta clase es por qué es un cuadro inflamatorio agudo, por qué es local y por qué es sistémico. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Nosotros decimos que es un cuadro inflamatorio agudo porque estas citocinas, las de fase aguda, son quimiotácticas para neutrófilos y otras células que median inflamación aguda. ¿Qué quiere decir? Que que estas citocinas van a despertar un proceso que tiene características de inflamación aguda y que además, si yo lo miro en el microscopio, está lleno de neutrófilos, puntualmente, pero además que es una respuesta muy temprana en la respuesta inmunológica. Y obviamente que la respuesta va a ser de tipo aguda, ¿sí? Entonces nosotros decimos que es agudo porque son quimiotácticas para neutrófilos. Aunque también podríamos decir que es agudo porque es muy temprano en la inflamación, en el proceso inmune cuando se produce esta reacción y va a generar obviamente inflamación aguda. No hay un estímulo crónico que genere reacción de fase aguda, ¿sí? Entonces vamos a decir que es agudo porque llama a los neutrófilos. Y se genera inflamación aguda, obviamente. Es local, ¿por qué? Porque estas citocinas no van a llamar a los neutrófilos a cualquier lado, sino que los van a reclutar para el lugar donde se estén produciendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo, un microorganismo que entró por el pulmón, fue capturado por un macrófago alveolar, y el macrófago empezó a secretar IL-1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y entonces se genera ahí un cuadro inflamatorio agudo. ¿Por qué? Porque vienen los neutrófilos, pero los neutrófilos no van a ir al dedo del pie, van a ir ahí, a donde están estas citocinas, ¿sí? Se van a extravasar ahí. Cuando veamos cascada de extravasación leucocitaria, ustedes van a ver cómo sabe el neutrófilo que ahí se tiene que ir. Y entonces, en el lugar donde se están produciendo estas citocinas, es donde se van a reclutar los neutrófilos y otras células de la inflamación. Entonces, es local por eso, porque donde se producen es donde se va a producir la inflamación. Y es sistémico porque además de este cuadro local, estas citocinas también van a estar en el torrente sanguíneo, y al estar en el torrente sanguíneo van a actuar a distancias en tres sistemas. Quizás no son directamente las citocinas las que van a actuar en este sistema, sino derivados, o que quizás, por ejemplo, la presencia de estas citocinas en los tejidos produce la formación de otros compuestos, por ejemplo, prostaglandinas y otras sustancias inflamatorias, que esas van a ser las que van a actuar en estos sistemas que vamos a ver a través del torrente sanguíneo. Pero saber que es sistémico, porque a distancia la presencia de estas citocinas va a hacer que, primero, en el hígado comience a activarse la producción de proteínas, y entre ellas se producen gran cantidad de proteínas de fase aguda. ¿Qué son las proteínas de fase aguda? Son proteínas que produce el hígado durante la reacción de fase aguda, estimuladas por estas citocinas. Los hepatocitos empiezan a producir gran cantidad de proteínas. Si ustedes hacen un poquito de memoria, nosotros ya vimos, porque acá los que le preguntan a ustedes es, bueno, ¿y cuáles son estas proteínas de fase aguda? O sea, ¿cuáles son las proteínas que produce el hígado? Nosotros ya vimos dos grupos de proteínas muy importantes producidas por el hígado durante las primeras etapas de la respuesta inmunológica. Si ustedes no se acuerdan, lo vamos a decir ahora. La primera que vimos son los RRP humorales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que la PCR, las ficolinas, HL y la proteína de unión amanosa son 3 RRP producidos por el hígado durante la reacción de fase aguda, habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Y el segundo grupo de proteínas producidas por el hígado activamente de la reacción de fase aguda es el sistema de complemento que lo acabamos de ver. Entonces, son proteínas que ayudan mucho a la respuesta inmunológica innata. Bien, en este caso,
también se pueden nombrar otras proteínas de fase aguda, por ejemplo, factores de la coagulación y algunas otras que no son tan importantes como las dos que acabamos de nombrar, pero que sí se ve que se producen en mucha cantidad durante los procesos inflamatorios. El segundo lugar a donde actúan estas citocinas o sus derivados es en el hipotálamo. En el hipotálamo van a producir la elevación de la temperatura central, o sea que producen fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa de la inmunidad innata, ¿sí? Porque con esa temperatura aumentada se dice que muchas bacterias inhiben su crecimiento. Entonces la fiebre es un mecanismo microbiostático, se podría decir, pero además la alta temperatura favorece a la acción de los neutrófilos y los macrófagos, y también de los eosinófilos, basófilos y otras células de la inmunidad innata. Entonces también se dice que potencia la actividad de las células inmunológicas. Por eso los procesos febriles marcan procesos inflamatorios, porque se liberan a la sangre prostaglandinas que son producidas o estimuladas a producir por estas citocinas que dijimos y que elevan la temperatura central. Acuérdense que es diferente a la hipertermia, donde no se eleva la temperatura central, sino que se eleva la temperatura porque absorbo temperatura del medio. Acá está elevada la temperatura central y es un mecanismo de defensa. Obviamente que habría que poner en la balanza si el paciente tiene 41 grados de temperatura y está por convulsionar, prefiero bajar esa temperatura, obviamente, aunque sea un mecanismo de defensa. Y en tercer lugar, van a actuar en la médula ósea estas tres citocinas, y lo que hacen es inducir a la neutrofilia. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos neutrófilos, y nosotros vimos neutrófilos en banda o encallado como un estadio inmaduro de los neutrófilos maduros, nosotros dijimos que en algunas circunstancias, o sea que ellos tardaban en madurar más o menos 5 días, pero que de 5 a 7 días más o menos tardaba en madurar un neutrófilo, pero que si la médula ósea se veía estimulada o exigida a producir neutrófilos, los podía hacer madurar en 48 horas, y si se veía muy exigida, sobrepasada, los empezaba a mandar inmaduros a la sangre como neutrófilos en banda. Y esto es una de las cosas que le induce a la médula ósea a producir neutrófilos, estas citocinas de fase aguda, ¿sí? Esas son las que le van a decir, bueno, necesitamos más, y es cuando la médula empieza a mandar muchos neutrófilos y además empieza a mandar muchos neutrófilos inmaduros o en banda. Entonces, como habíamos dicho en ese momento, cuando hay un estado de inflamación aguda bastante importante y en el cual la médula ósea puede responder, se van a elevar los neutrófilos y también los neutrófilos en banda. ¿Se entendió? Entonces, esto es todo reacción de fase aguda. Lo que tienen que decir ustedes es una reacción inflamatoria que se dispara por las citocinas de fase aguda, que son secretadas por los macrófagos activados, y que es un cuadro inflamatorio agudo, local y sistémico. Es agudo por tal cosa, es local por tal cosa y es sistémico por tal cosa. Y ahí terminaron reacción de fase aguda. Muy sencillo es, y he visto muchos desaprobados por esto. Bueno, acá les pongo un cuadrito en el cual ustedes pueden ver lo mismo que veníamos hablando, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y cómo actúan en el hígado, en la médula ósea y en el hipotálamo. Acá les nombro otras dos actividades también sistémicas que son un poco controvertidas o que en realidad son menores en importancia. Dice que también estas citocinas de fase aguda en el tejido adiposo van a estimular la movilización de proteínas y lípidos, aumentando la temperatura y proveyendo de energía para la respuesta inmunológica, y también que estas citocinas pueden incrementar la activación de los linfocitos T y B, ¿sí? Y en este caso sí, bueno, es toda comunicación de la inmunidad innata y la adaptativa, entonces es verdad que pasa esto, pero si bien no son tan importantes como estas otras que acabamos de mencionar. Bueno, acá terminó, chicos. Esta fue la última clase de inmunidad innata. En la próxima ya nos vamos a meter en el puente que va a unir la inmunidad innata y la adaptativa, que son las células dendríticas, ¿sí? Vamos a ver procesamiento antigénico, complejo mayor de histocompatibilidad, y vamos a ver activación de células dendríticas, con lo cual ya después nos podríamos meter de lleno en estudiar la respuesta inmune adaptativa, es decir, la función de los linfocitos T y de los linfocitos B. Por ahora, gracias por acompañarme, gracias por haber prestado atención. Acuérdense que este es mi mail por si quieren mandarme consultas, dudas o lo que ustedes consideren, sugerencias, lo que quieran. Un fuerte abrazo
y nos estamos viendo.